Buenas, bienvenidos a Política. Hoy con una entrevista a Álvaro Villarroel, corresponsal de Demócrata en Bruselas. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, ¿qué tal? Lo primero que te quería preguntar era, por tu trabajo aquí como corresponsal, ¿cuál es tu rutina de trabajo como periodista que cubre información de la Unión Europea? Ujú. Bueno, los días en Bruselas empiezan tampoco muy pronto, pero empiezan pronto y acaban muy tarde, eso sí. Entonces, lo que suelo hacer yo cada mañana es revisar la agenda que dejo previamente hecha los sábados. Entonces, por la mañana revisas un poco qué tienes en agenda. Este briefing, tengo esta rueda de prensa. Lees un poco la prensa belga, pero también comunitaria, que es lo que han publicado, por dónde pueden ir los tiros del día. Y ya luego te organizas institucionalmente. Sabes que a las 12 es la comisión hace una rueda de prensa todos los días y ahí valora un poco los asuntos que han ido pasando, preguntan temáticamente y puede marcar un poco la agenda. Y entonces, en días que hace falta reacciones, por ejemplo, Trump habla, pues que reacciona a la comisión, la rueda de prensa de las 12 es importante. Y luego, según lo que los temas que vayan habiendo pues, a nivel consejo, si hay un consejo o de economía del Eurogrupo o de pesca, como está viendo ahora, sabes que por la mañana va a hablar el ministro a su llegada a Bruselas. Y en base a eso te organizas, según temáticamente. Y cuando acaban los consejos también hay una rueda de prensa. Sabes que los miércoles, por ejemplo, es la reunión del Colegio de Comisarios y ahí también van a explicar lo que se ha ido aprobando. A nivel parlamento pues, es otro movimiento porque va pues ahí pleno una semana al mes. Entonces es un poco depende de la temática. ¿Y hay algunos temas que sean intocables o muy difíciles de cubrir aquí en Bruselas? A ver, yo creo que también según el periodista. Lo hablamos yo creo que antes fuera de cámaras. A mí los temas de agricultura, por ejemplo, son temas que siempre falta un poco más de ayuda, de estudiarte un poco más, o temas muy energéticos o muy técnicos. Pero al final, bueno, aquí te dedicas, y me dedico los fines a estudiarme los temas de la semana. Poco a poco y con ayuda, yo creo que llegas a todos los temas. Eso no hay ningún como tema más tabú dentro de para hablar en Europa, ¿no? No, yo creo que tabú no. Y en Europa es verdad que yo, a diferencia de España, sí que he visto que hay mucha más transparencia con los temas, o por lo menos hacen el amago de intentar ver que hay transparencia. Es decir, aquí tienes, lo que te digo, la comisión todos los días sale a hablar de los temas que tú le pidas. Es como si tuviésemos a Pilar Alegría en España todos los días contestando sobre los temas Ujú. españoles. Aunque luego que te contestarán o no, esto va como va y te responden pues que no hacen comentarios sobre comentarios o lo que sea. Pero no hay nada que ellos pongan línea roja de sobre esto no me preguntes. ¿Qué otras diferencias, porque tú también has estado trabajando en España cubriendo la información del Congreso, qué otro tipo de diferencias hay entre cubrir la información a nivel nacional y cubrir aquí la información en la Unión Europea? Bueno, para empezar, que la discusión aquí no está como la lucha partidista no se ve. A nivel institución como Consejo o Comisión es difícil ver esa lucha partidista. Y a nivel Parlamento hasta ahora empiezan a cambiar un poco las cosas, pero hasta ahora había un acuerdo así no escrito de paz entre los principales partidos. Esa es la principal diferencia. Entonces se trabaja mucho mejor porque es más técnico. Sí que hay discusiones que se enroscan mucho, que están toda la noche negociando, pero por ejemplo puede ser sobre materia objetivos climáticos. Y entonces la lucha política está más sectorizada. Esa es la principal diferencia. Y luego lo que te comentaba de la transparencia. De aquí tienes una respuesta prácticamente para todo. A nivel comisión tienes un portavoz para cada tema específico y sabes perfectamente a quién preguntar sobre cada tema. Y bueno, eso es yo creo que a nivel general. Aquí, bueno, los partidos se agrupan en grupos dentro de lo Ujú. que es el Parlamento, pero ¿hay la misma disciplina, existe la misma disciplina de voto que puede existir en España o es mucho más flexible? Es flexible y estamos viendo cómo hay en votaciones donde ciertos eurodiputados se diferencian de la línea de su partido, no a nivel ya partido nacional, por ejemplo hablamos del Partido Popular, la votación de los objetivos climáticos. El Partido Popular estaba a favor de la ley del clima que se estaba votando a nivel general, el Partido Popular Europeo, no deja de ser una ley que al final pues preparó la Comisión Europea que está gobernada por una mujer del Partido Popular, venía pactada en el Consejo Europeo donde hay mayoría de los populares, o sea, solo hay 3 gobiernos socialistas, creo ahora en mente, que están en el Consejo, es decir, hay mayoría del PP. En el Consejo venía pactada de ahí, por lo tanto el Partido Popular Europeo aquí en el Parlamento está a favor. ¿Qué pasa en la votación? Que en delegaciones, según qué delegaciones, votaron en contra. Entonces, no a nivel partido, sino a nivel delegaciones, la delegación española fue una de las pocas, creo que hubo dos más dentro del Partido Popular, que votó en contra de esos objetivos climáticos, pero sí, luego también a nivel diputados, sí. Y de hecho están habiendo reformas ahora en el Parlamento para que haya una disciplina de voto más recta, por así decirlo, porque estamos viendo cómo hay leyes que se están tambaleando por la propia disciplina. Si no me recuerdo mal, la del ómnibus, el primer ómnibus, cayó en primera vuelta
porque hubo votación secreta, que es algo que hacen mucho ahora, que es que los patriotas piden votación secreta según para qué leyes, entonces no se sabe quién ha votado qué. Y lo hacen para, bueno, pues para que los partidos puedan romper la disciplina de voto. Y ahí fue porque los socialistas rompieron esa disciplina porque cayó el primer ómnibus en esa primera vuelta. Para proponer ese voto secreto y que se apruebe, ¿qué se necesita? Tiene que pedirlo un grupo con ciertos diputados, no te sé decir ahora el tecnicismo, Ujú. pero es verdad que hemos estado viendo que en las votaciones, y ha sido sobre cosas climáticas, el primer ómnibus iba sobre la diligencia de vida de las empresas, ahora con la ley del clima también hubo voto secreto. Es como las más peliagudas y en aquellas que los patriotas quieren tener como tirarlo de su lado, la están impulsando. Y bueno, creo que fue el PSOE, Irache García, la que en la conferencia de presidentes ya propuso que hubiese una reforma sobre eso, porque, oiga, no puede ser esto que se esté votando siempre en oculto. Hablas ahora del grupo de los patriotas y vimos como en 2024, cuando hubo elecciones al Parlamento, se reestructuró un poco cómo se organizan los partidos y hubo pues un giro aún mayor a lo que es la derecha, ¿no? Con este tipo de partidos euroescépticos, como puede ser el de patriotas, ¿crees que existe la posibilidad de que la Unión Europea se pueda terminar con la Unión Europea desde dentro con este tipo de grupos que avanzan? ¿O es más que ese perfil euroescéptico es más fachada que otra cosa para ellos? Bueno, esto es lo que quiere Trump. Y la estrategia de seguridad nacional de hace unos días decía que él iba a apoyar a los, a los partidos patriotas, que es lo que él llama, que es para decir a Orbán, a Le Pen, a Abascal y todo esto. Y bueno, y fue Antonio Costa el primero que dijo, oiga, métese en su política, nosotros meteremos en nuestros asuntos internos. Ahí la comisión no estuvo rápida ni habló de esto. No pongo tanto el balón en el tejado de los patriotas, sino el Partido Popular Europeo. Yo creo que en el Parlamento quien gobierna es el PP, es quien puede virar hacia un lado o virar hacia el otro. Y lo que estamos viendo es que según qué votación se apoyan en lo que sea mayoría Venezuela, que ahí entra ECR, entran los patriotas, entran los soberanistas, bueno, todo el arco a la derecha, Ujú. o según para qué temas, viran hacia a los socialistas, a los verdes, a Renew. Ellos son los que deciden al final con quién sacan cada cosa. Y bueno, yo creo que la responsabilidad de darles según qué poder es del PP, más que el propio que tienen los patriotas, porque si les ignorásemos, pues tendrían sus iniciativas y no tendrían más recorrido porque no les dieran los números a ellos solos. Es del el poder o el papel fundamental que tienen los populares. Y ahora, por ejemplo, se habla como en materia migratoria, la Unión Europea está abrazando este tipo de políticas, como por ejemplo crear centros para enviar a los inmigrantes fuera de países de la Unión Europea. ¿Cómo se explica que en un momento en el que Europa parece luchar por mantener su identidad frente a las amenazas de Estados Unidos y la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, cómo se explica que esté habiendo este avance reaccionario que están permitiendo los grupos conservadores, que ni siquiera son los grupos reaccionarios como tal? Es un debate en el que se ha quedado solo España. Fue el ministro Marlaska el que votó en contra en esa reunión del Consejo. A ver, es que yo creo que lo que está cambiando es que no sé si Europa está reaccionando a o sea, a esas amenazas o injerencias de otros países. Y aquí tenemos a Trump, que está todo el día diciendo, el otro día en una entrevista con un medio americano, dijo esto de, bueno, es que se están colando delincuentes por las fronteras. Y claro, la pregunta es si Europa de verdad quiere reaccionar, porque yo tengo mis dudas, entonces de ahí la respuesta a eso. Entonces, si de verdad creemos que estamos reaccionando. La pregunta también es si existe el espíritu europeo y aquí en la Unión Europea, sobre todo político, de querer mantener un espíritu, querer mantener unos valores, o si bueno, las injerencias extranjeras y de Estados Unidos de alguna manera pueden vencer y pueden hacer que realmente se acabe con Europa. ¿Tú notas que aquí hay un espíritu europeísta fuerte de no, vamos a hacerle frente a toda esta injerencia extranjera, en este caso la de Trump? De palabras lo hay, ¿no? Y esto nos lo creemos y tenemos que defender por esto. Pero luego en la práctica no lo está viendo. Este fin de semana hemos visto una cantidad avalancha de mensajes de Elon Musk, de Marco Rubio, de gente del gabinete de Trump, poniendo en duda la Unión Europea a raíz de una multa que la Comisión Europea puso a X. Y yo creo que la respuesta debería ser otra. Es verdad que tenemos ahí algunas voces. Antonio Costa te lo decía, que fue el primero que reaccionó. Teresa Rivera es la que un poco también habla de los chantajes, porque no dejan de ser chantajes de los americanos a Europa. Y Teresa Rivera advirtió de que cuando tú te callas ante un chantaje, abres la puerta a que puedan venir otros. Es verdad que ahí la posición es complicada por parte de la Comisión, porque tiene que contentar, no vamos a ir a una guerra arancelaria, no vamos a ir a una guerra comercial, entonces tiene que calmar un poco los ánimos, también a nivel OTAN, también a nivel Ucrania hay muchas negociaciones abiertas,
tiene una posición compleja, pero quizá la respuesta tendría que ser de más defensa de nuestros valores y demostrarles, oigan, estos son nuestros principios y los van a respetar. Por ejemplo, vimos el intento de chantaje con las leyes digitales, ¿no? Y que vino aquí el secretario de Estado americano a decir, si ustedes quieren que no pongamos aranceles, rebajen sus exigencias digitales. Y entonces yo creo que la respuesta a lo que te digo tiene que ser más Europa, pero de verdad. Y es decir, pues abrimos una investigación a Google por el incumplimiento en competencia en materia de inteligencia artificial, multamos a X y es como si usted quiere competir aquí, cumpla nuestras normas. Y si no, váyase, porque no se van a ir. ¿Por qué Elon Musk se queja tanto en la Unión Europea, pero no cierra su cuenta, o sea, no cierra la aplicación en Europa? Si no está de acuerdo, que la cierre. Y yo creo que es como así, siendo implacables, es como Europa puede mostrar lo que somos. Porque si vamos callando, vamos tragando, al final irán los otros comiendo más terreno. Otro de los temas clave que se ha discutido mucho en los últimos meses es el tema de defensa y seguridad, también muy relacionado con la OTAN. Se hablaba en algún momento de la posibilidad de que exista un ejército europeo. ¿Tú cómo valoras este posible ejército de la Unión Europea y si no, cuál es el camino al que se dirigen los Estados miembros en materia de defensa? Sí, creo que el tema de la defensa es el tema que hay en Bruselas ahora mismo. Esto, una diferencia que veo con España es la concepción que tenemos de la urgencia. En Bruselas en Bruselas y creo que en el resto de Europa una concepción de la urgencia mucho más grande que en España. En España estamos al sur, no vemos cómo puede repercutir esto. Aquí tienes al comisario Kubilus que te está diciendo que en 2027 Putin va a invadir Europa. Tengo mis dudas, pero bueno, el señor lo dice ahí. Yo creo que la respuesta, ante todo, más que un ejército europeo, lo que te digo es unirnos los 27, ¿no? Porque como teniendo 27, iba a decir 27, ¿cómo decirlo? Tropas muy pequeñitas, pero como todo, ¿eh? Como en materia también, yo que sé, de comercio, 27 por separado hacemos poco. Más si nos unimos, yo creo que somos más fuertes y más dicho en temas de defensa. Y sobre esto, bueno, también creo, bueno, es que el debate de defensa es muy grande, ¿no? Y luego también pues está el 5%, las inversiones, el papel que juega Trump en la OTAN, a quién le compramos las armas y todo esto. Pero bueno, Europa tiene ahí una oportunidad también de innovar, de liderar la industria de la defensa y es importante tener una voz coordinada ahora. Entonces, de ahí yo creo que viene la propuesta del ejército comunitario. Pero que parece que algo lejano ahora mismo, ¿no? Parece lejano más en España que en Europa. En Europa estamos viendo como en países, en Bélgica mismo, están incentivando que los jóvenes hagan la mili o una especie de mili. La concepción de la urgencia está en el continente porque, bueno, dicen que Ucrania puede usar la pantalla para una nueva objetivo de Putin o del Kremlin, que puede ser. En mitad de la guerra por la inteligencia artificial que están batallando Estados Unidos por un lado y China en el otro, ¿cuál es el papel que tiene Europa o cuál es la ruta que parece que queramos seguir desde aquí? Claro, aquí lo que tú dices, está habiendo la competencia por parte de dos potencias, es difícil llegar a los niveles que ellos tienen ahora mismo, em, pero bueno, la Comisión cree que su papel es el de simplificar las normativas que está viendo, en línea con lo que dijo Mario Draghi en septiembre, él pidió parar la ley de inteligencia artificial, parar un poco las salvaguardias que estaba metiendo la Comisión, desregular, que digo yo, llaman pues eso, simplificar para aumentar la competitividad, que es la palabra que parece haber en Europa. Y hay que ver, pero yo creo que lo que no podemos perder es los principios de protección de derechos humanos básicos, protección, por ejemplo, de los menores en línea que iba en ese ómnibus digital, para aumentar nuestra competitividad. Y diciendo eso, pues vamos quitando filtros y dejando que las tecnológicas hagan de todo, que sea esto la ley de la selva. Rivera dijo una cosa ayer que es como la competitividad aumenta, también aumentando nuestra protección de los derechos, ¿no? Si no, es muy difícil. Y yo creo que ese es el camino que la Comisión parece haber elegido. Es como las dos vertientes, ¿no? La de desregular, digo yo, simplificar, a la vez que se protege esto. Bueno, esto es complejo. El equilibrio ahí es bastante complejo. Es complejo. Otro gran tema aquí en la Unión Europea es el tema de los lobbies, sobre todo a la hora de hacer las leyes desde la Comisión. ¿Cuál es tú como periodista que está aquí en el día a día? ¿Cuál crees que es ese papel de los lobbies? ¿Tienen tanta fuerza como se dice? ¿Es invisible o como el resto de cosas es bastante transparente aquí desde Europa? A ver, yo creo que en este tema hay que cambiar la concepción que tenemos. Yo creo que por lo menos en España tenemos una concepción negativa por en sí mismo del lobby. Y yo los llamo pues grupos de interés. Al final
bueno, hacen un trabajo que está regulado, en Europa está regulado, en España estamos en proceso de regularlo y legitimado. Y yo creo que en Europa es muy transparente el trabajo que hacen, importa de transparencia, se registran todas las reuniones, porque al final lo que hacen ellos es defender unos intereses que son legítimos, como te digo, y que también creo que es importante que a la hora de desarrollar una normativa se tenga en cuenta los intereses de todas las partes, para que al final pues se trata de que afecte negativamente lo menos posible a todas las partes. Y en España está habiendo ese debate ahora que es importante, porque es verdad que, por ejemplo, en el Congreso hay un código de conducta por el cual tienen que hacer público las reuniones que mantienen con los diputados. No lo hacen. O sea, en España no está pasando porque no hay unas sanciones a quien no lo cumple. Pero a nivel comunitario sí que está. Y sí que está muy, muy regulado. Y es muy transparente. Y eso lo que ayuda es bueno, a quitar esa imagen peyorativa que se tiene de estos grupos de interés y poner en valor su trabajo, que al final yo creo que es necesario, como todo, como el de la ONG que defiende sus principios, ¿sabes? Mm, Quizá ya los hemos nombrado un poco por encima, pero por resumir, ¿cuáles son, en tu opinión, los tres grandes temas que preocupan ahora a la Unión Europea? Bueno, yo creo que en materia de competitividad están en un camino de, como te digo, simplificar toda normativa que podía traer trabas burocráticas. Y en ese camino están, en un marco donde hay dos potencias que están jugando, están China, está Estados Unidos, hay más. Para intentar recuperar el liderazgo, ellos apuestan por la simplificación normativa que dicen. Y luego está el tema de la defensa, que parece que vamos camino a la Tercera Guerra Mundial, bueno, habrá que verlo, pero es un tema que preocupa aquí en Europa. Y otro, que no sé si les preocupa, pero debería, es toda la normativa medioambiental. Y ahí es donde está habiendo un debate importante, donde, bueno, parece que se está amenazando los principios del Pacto Verde Europeo, según también porque potencias, porque hablábamos antes de cómo se está virando a según qué lado la Unión Europea. Y yo creo que son los tres ejes que tiene ahora mismo, en diciembre de 2025, la Unión Europea. A nivel más terrenal en tu trabajo diario aquí, ¿cómo es la relación con los políticos, con los diputados? ¿Es cercana, es fácil o es algo muy lejano? A ver, en esto, y casi como en confianza que estamos, ellos nos necesitan y nosotros necesitamos a ellos. Y es como una simbiosis así que trabajamos juntos. Y al final en Demócrata trabajamos para poner un poco en valor su trabajo. O sea, aquí se está trabajando mucho en Bruselas, se está trabajando mucho también por España, que puede afectar a España, y al final también hay que poner en valor, yo creo, un poco lo que se está haciendo aquí. Porque aquí, con lo que se dice de no se trabaja, mentira, se trabaja y mucho. Ya te digo que han estado hoy desde las 7 de la noche, tarde, hasta las 5:30 de la mañana, negociando un paquete que va a afectar directamente a los ciudadanos, porque pues, afecta al uso, por ejemplo, de los antibióticos. Entonces, yo creo que también tenemos que poner un poco en valor el trabajo que ellos hacen y en Democracia trabajamos para eso, para explicar qué se está haciendo, también para, nosotros decimos defender la marca España aquí en Bruselas y por eso te digo que la relación es de necesidad, porque al final necesitas hablar con ellos, que te expliquen en qué punto están, más que, yo qué sé, ir a buscar las cosquillas. Álvaro Villarroel, corresponsal de Demócrata aquí en Bruselas, muchas gracias por tu tiempo. A vosotros.